tenemos libertad de conciencia y religión. Tenemos invitados en la Iniciativa Popular Constituyente número 08-4. Se encuentra invitado el obispo de la diócesis de San Bernardo, don Juan Ignacio González Errázuriz, y el obispo evangélico don Francisco Javier Rivera Mardones. El primer punto que tenemos en tabla, para efecto que se pueda llevar a cabo, señor secretario, son las personas que se encuentran presentes aquí en la sala, para efecto de poder otorgarles la palabra referente a la Iniciativa Popular Constituyente que ha sido ingresada y respecto de la cual pueden ustedes realizar o abundar en los argumentos para esta comisión en un tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias. Tiene que apretar, ahí va el técnico. Agradezco la invitación que nos ha hecho esta comisión. Leeré una breve presentación que complementa lo que ya ustedes han recibido junto al texto de la Iniciativa Popular de Norma. La hemos presentado ante la Convención Constitucional las confesiones religiosas mayoritarias en Chile, con la plena convicción de que la presencia y acción de las confesiones religiosas es un factor social esencial en la vida de nuestro país, un elemento central de su historia y un aporte necesario para el futuro. 2. Hemos recogido en dicha propuesta las disposiciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre libertad religiosa y de conciencia ratificadas por Chile, cuyo enunciado se acompaña como anexo. A ello hemos agregado que dicha libertad también ampara las creencias, para referirnos expresamente y especialmente a las cosmovisiones de las naciones originarias esenciales en el desarrollo del país. Esto es una novedad y está de acuerdo con la legislación internacional sobre los pueblos originarios. 3. Con relación a lo anterior, hemos especificado el contenido de la libertad religiosa: libre ejercicio, profesar, conservar y cambiar la religión o creencia, asociarse para profesarla y divulgarla tanto en público como en privado. 4. Se han mantenido los límites clásicos para el ejercicio de esta libertad, es decir, la moral, las buenas costumbres y el orden público, en el entendido que las transgresiones deben ser objeto de la jurisdicción de los tribunales ordinarios de justicia, como siempre ha sido en Chile. 5. Se ha introducido una salvaguarda de la libertad de conciencia, en el entendido que los conflictos que puedan provocarse en relación con ella deben ser resueltos por vía legal para los casos concretos que se presenten. 6. Hay un explícito reconocimiento de las confesiones como sujetos de derecho, lo que viene a reafirmar en el orden de las leyes superiores del Estado que pueden actuar en el derecho, son reconocidas como tales y cumplir dentro de las normas jurídicas sus fines propios. Hemos tomado elementos muy relevantes de la Ley 19.638 llamada de culto. En esto se recoge a nivel constitucional lo que ya es una realidad en Chile a nivel legal. 7. La plena autonomía que se señala en el inciso segundo del artículo propuesto se refiere a que en el cumplimiento de sus fines propios religiosos no cabe ninguna injerencia externa de ninguna autoridad, es decir, en su organización, actividades, formación de los miembros, denominaciones internas, formas de determinar sus autoridades, etc. En todas las actividades que impliquen sus roles sociales, actúan las confesiones conforme a las normas legales aplicables a otras entidades con fines similares en el país. Ayudas sociales en el ámbito de los más pobres y necesitados, la droga, el alcohol y otras adicciones, asistencia al personal vulnerable, hospitales, etc. 8. Se recoge para estos efectos un término usado por la Ley 19.638 acerca del régimen propio. Es decir, cada confesión tiene derecho a darse sus propias normas de organización, con los límites señalados, que deben ser respetadas por sus miembros y cuando entre en contacto con el derecho deben ser reconocidas como parte de su autonomía. Salvaguardar esa autonomía nos parece de la esencia de un régimen de libertad y democrático. 9. Como consecuencia de la separación entre el Estado y las confesiones, se establece que corresponde por parte del primero un trato igualitario con todas ellas, concepto tomado también de la Ley 19.638 ya citada. 10. Como es conocido, existe en el así llamado derecho estatal de las religiones, es decir, la regulación que corresponde a los estados del fenómeno social religioso,
las así llamadas materias mixtas, es decir, en las que tienen injerencia tanto la autoridad civil como la religiosa. Un ejemplo clásico puede ser el de las personas privadas de libertad en razón de delitos. Tanto a las confesiones como al Estado les compete trabajar para la reinserción de esas personas en la sociedad, pero las confesiones tienen derecho también a la justa atención espiritual de esas personas cuando lo deseen. Lo mismo podría decirse de los hospitales donde están las personas internadas. Ambos órdenes, el estatal y el confesional, tienen intereses y preocupaciones por esas personas por razones obvias. 11. En razón de lo anterior, se vuelve a una idea ya presente al tiempo de la separación de las confesiones propuesta por el presidente Arturo Alessandri en 1925. La posibilidad de celebrar acuerdos mutuos de cooperación y colaboración con el Estado y sus entidades. Esta propuesta ya estaba recogida en la Carta de 1925 y tiene dos sentidos. Uno primero, permitir a las confesiones, al igual que tantas otras entidades, colaborar con el Estado y sus instituciones en las obras y tareas sociales, especialmente de ayuda a los más carenciados, que es una de las características esenciales de nuestro trabajo, con un estatuto específico que regule esa ayuda. Y luego, que esos acuerdos, al ser bilaterales, permiten dar seguridad y certeza a las misiones de las confesiones con sus fieles, que sin ser concesiones gratuitas que el Estado les entrega, no están sujetas, por tanto, al cambio por la voluntad de solo una de las partes, lo que le resta seguridad jurídica y eficacia social a dichas tareas. 10. En efecto, en un Estado democrático, los derechos de las confesiones no pueden ser concesión unilateral del Estado como lo son ahora. El moderno derecho internacional de los acuerdos avala este camino en muchos ámbitos como el de las relaciones comerciales, educativas, etc. Ya hay muchas naciones que tienen estos acuerdos de cooperación, por ejemplo, España e Italia con las comunidades judías, musulmana, evangélica y católica. Recientemente el Brasil celebró estos acuerdos con las comunidades católicas y evangélicas. En los países europeos, surgidos después de la Guerra Fría, son innumerables los que han seguido este camino, y lo mismo en las naciones nacidas del proceso de descolonización en África. Con la Iglesia Católica, casi todas las naciones de América Central y del Sur tienen estos acuerdos. 11. Siguiendo la praxis de las cartas de 1925 y 1980, se propone mantener la exención de las contribuciones relativas al llamado impuesto territorial. Aparentemente esto sería contradictorio con la igualdad ante la ley. Sin embargo, es importante señalar que siendo la separación del Estado y de las confesiones el principio rector, el fundamento de tales exenciones no es religioso, sino, como se dijo, de ámbito social. Es decir, corresponde al Estado coadyuvar al desarrollo de todos aquellos factores sociales que consideran esenciales para el bien de sus habitantes. Se ha cumplido el tiempo, vamos a dar un tiempo extra para efecto de que puedan complementar. Recuerden que son 5 minutos por todo. Disculpe. Son 5 minutos por todos los expositores para efecto de que ustedes tengan que dividir el tiempo. Le vamos a dar un tiempo para que puedan... Él no va a hablar. Tienen un tiempo para que puedan redondear. Muchas gracias. Esta es la razón de las exenciones, que en Chile son muchas y con diversos fundamentos. La exención del 100% del impuesto territorial beneficia a cientos de personas e instituciones en razón del valor social que ellas aportan al bien del país, como lo establece la Ley 17.235. Entre ellas se encuentran los templos y sus dependencias destinadas al culto y las habitaciones anexas a iglesias o templos de algún culto religioso ocupados por los funcionarios de culto y siempre que no produzcan renta. Acompañamos como nota el listado, según la Ley 17.235, con las innumerables instituciones exentas del pago de impuesto territorial en todo o en parte. De su lectura se desprende claramente que el legislador en cada caso ha considerado que esos bienes de las personas que se señala están destinados a una función social que se considera importante y por ello se les concede la exención para ayudarlas al cumplimiento de su fin social. Es importante resaltar ante ustedes que no se trata, por tanto, de un privilegio a una entidad religiosa, por ser tal, sino porque es una justa apreciación. En una justa apreciación se estima que su aporte al bien social es altamente considerado y se hace conveniente concederles lo que a otras entidades con fines sociales relevantes también se les concede. En esta materia,
Estimamos que mantener los acuerdos tomados en su tiempo por el presidente Arturo Alessandri haría honor a las decisiones que se hicieron en aquel tiempo. 12. Y penúltimo. Se ha introducido también una disposición concreta en relación a los daños que se causan a los templos y lugares de culto y a las personas que puedan ser afectadas, teniendo en cuenta que el derecho a la libertad religiosa es uno de los derechos humanos esenciales. Será luego la ley la que especifique los tipos penales, penas, etcétera. Pero nos parece que la realidad que hemos vivido en Chile avala la propuesta a nivel constitucional. 13 y último. El inciso tercero está tomado de los elementos centrales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Pacto de San José de Costa Rica de 1991 ratificados por Chile. Solo explicita uno de los derechos derivados de la libertad religiosa y de conciencia, aplicándolo a la educación religiosa, ética o moral en el ámbito de la educación de los hijos o pupilos. Será la ley la que al regular este derecho y el derecho a la educación quien explicitará la forma y maneras de hacer valer esta salvaguarda constitucional. Agradecemos a cada uno su paciencia y el habernos invitado primeramente y permitido estar presente ante esta comisión, y estamos dispuestos con mi hermano el obispo Francisco Javier a responder las consultas que estimen del caso. Muchísimas gracias. Tenemos algunas palabras pedidas para hacer preguntas a los autores y autoras. La convencional Teresa Marinovich a través de Zoom. Estás muteada, Teresa. ¿Tienes la palabra? Ustedes me tienen muteada permanentemente. Tú sabes que no es así, Teresa. Tienes la palabra. Todo Chile sabe que así es. Muchas gracias por la exposición. Usted señala que la Iglesia hace un aporte social y a mí me gustaría saber, y que ese sería el fundamento de eventuales subsidios, exenciones, etcétera. Me gustaría saber cuál fue el aporte de la Iglesia Católica o si usted tiene antecedentes de las demás durante la crisis del COVID. Gracias, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Antes de responder esa pregunta, quisiera agregar un concepto. Según el último informe sobre libertad religiosa en el mundo, hay 1/3 de los países que componemos hoy día esta tierra donde hay persecución religiosa, donde no hay libertad de religión. Por eso es que es un tema fundamental de dejar establecido. Un 70% de la población del mundo se estima que vive bajo circunstancias, violándose uno de los derechos más fundamentales y más antiguos que existen, que es la libertad de pensamiento, como se le llamaba en su origen, que después se habló de libertad de creencia, pero la libertad de pensar, que es lo que caracteriza y distingue al ser humano de los animales, las bestias y del resto de la creación. Entonces se derivó en la libertad de religiosa, pero lo fundamental es la libertad de pensamiento, creencia, conciencia, y eso pone la religión como un elemento adicional. Fue en el siglo II cuando Tertuliano recién escribió una carta al Senado de Roma por las persecuciones que había a los cristianos, y allí establece por primera vez el concepto de libertad religiosa, y demoró un siglo después para que Constantino, el año 313, promulgara un edicto donde efectivamente se decreta la libertad de culto, de religión en el Imperio Romano. Dicho esto, para entender que es un tema candente, urgente, y por eso nos parece prioritario, y de ahí la alta votación que ha obtenido de forma muy rápida, fue la tercera de los puntos en llegar a las 15.000, y ya lleva más de 22.000, porque el pueblo entiende que, y además está incluido ahí los pueblos originarios, y también que es una creencia, es una fe, y además en el estudio comparado de religiones, el ateísmo o agnosticismo es considerado como una religión porque es una cosmovisión determinada al respecto. Dicho eso, respondo a la pregunta de la señora Teresa en cuanto, mire, anteayer había un viaje de personas del Ejército de Salvación Protestante Evangélico,
donde es uno de los organismos de los brazos más ejecutivos y conocidos de ayuda social que iban para ayuda de la gente en Castro. La iglesia siempre de los que padecieron el incendio. No hemos ponderado en temas económicos, en una cifra, pero le puedo decir que durante la pandemia los comedores abiertos sin que haya ningún edicto, ninguna autorización, sencillamente por necesidad, se empezó en las poblaciones, en las diferentes iglesias y denominaciones a poder asistir a las personas durante la pandemia. ¿Para qué hablar lo que significa en costos la rehabilitación de la droga, del alcohol? Yo invito a las señoras y señores convencionales que vayan a visitar la cárcel y la Galería 10, donde no necesitan ni siquiera guardia por la obra de la iglesia del interior, el orden, el respeto, cuando la gente actúa conforme a sus creencias. Así que es invaluable la cantidad de recursos que en forma espontánea, porque es parte también de nuestra creencia, de nuestro pensamiento, ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo. Entonces no hay una disociación entre la espiritualidad y personal hacia lo trascendente divino, no está disociado con el amor al prójimo. Por eso creemos que es fundamental que quede establecido, como ya lo ha establecido, siendo un país con separación de iglesia y Estado, pero que quede el concepto de libertad de religión. Eso sería mi respuesta. También... Muchas gracias. No, les voy a recordar que tienen hasta 3 minutos para responder preguntas. Ahora van a venir más preguntas y tendrán un momento para complementar. A continuación tiene la palabra Patricio Fernández, aquí en el hemiciclo. Buenos días a todos, todas, señores obispos. De seguro vamos a estar de acuerdo en esta convención en la importancia de la libertad de conciencia, pensamiento, creencia, y el tema que vamos a tratar hoy día. Y pocos podrán negar también las labores sociales que las iglesias han realizado, pero yo quería preguntarle al obispo González una aseveración que hizo que me quedó una duda. ¿Y a qué otras entidades se les concede la exención de las contribuciones constitucionalmente en Chile? La ley 17.235, se las podría leer todas, pero echaríamos una media hora más o menos. ¿Pero le parece entonces que la Constitución no aborde ese punto y se lo dejemos a la ley? Me parece que, a mí me parece simplemente que lo que se hizo el año 25 fue motivo de un acuerdo entre partes. En ese tiempo era relativo a la Iglesia Católica, después se extendió a todas las confesiones en la Constitución del año 25. Y yo pienso que, por lo menos, si se quiere respetar lo que fue un acuerdo concordatario, como se llamaba en ese tiempo, debería mantenerse por respeto a los convenios internacionales que ha adoptado Chile. Como sabemos todos, los convenios internacionales no son solamente los firmados y ratificados conforme formalmente. Si usted lee las memorias de don Ramón Subercasó, embajador en la Santa Sede el tiempo de la separación, todas estas cosas fueron conversadas directamente por el presidente Alessandri con el cardenal secretario Gasparri en la Santa Sede. Por lo tanto, así como en las normas constitucionales se estableció que la Convención debe respetar los acuerdos internacionales celebrados por Chile, antes de la separación también había acuerdos internacionales y este fue uno de ellos. Y yo creo que sería honrar la historia constitucional de Chile, mantener algo que se le concede a cientos de instituciones. Por ejemplo, hablaba recién con Benito Baranda, se le concede al Hogar de Cristo, se le concede a la Fábrica de Maestranza del Ejército, se le concede al Servicio Agrícola y Ganadero, a la Fundación Chile, a todas las universidades, a todos los... Aquí está la lista que... Pero no constitucionalmente. Ahora, ¿no? el punto interesante... Por favor, Patricio, deja que termine. El punto interesante es este, con eso termino. No se le concede a la Iglesia en razón de ser una confesión religiosa, sino se le concede en cuanto es un factor social esencial. También por la misma razón se concede que los aeródromos en Chile, cuando son
propiedad de un club aéreo con personalidad jurídica no pagan contribuciones. No es que el Estado esté comprometido o no comprometido con la aviación, es que considera que es un valor esencial e importante que haya conectividad y por lo tanto se facilita. Esa es la razón fundamental de las exenciones. Entonces, en el caso de la Iglesia, simplemente de las iglesias y confesiones, el Estado las considera para todos los efectos un factor social comparable a otros. Y por esa razón se les da este beneficio. Bueno, muchas gracias. Convencional Natalia Enríquez tiene una pregunta a través de Zoom. Muchas gracias, coordinadora. Un gusto también saludarles a todos los que están presentes por vía telemática, los expositores. Y yo tengo como una pregunta en dos dimensiones. Uno, entiendo, y de hecho es porque existen tantas propuestas distintas, que todos estamos muy de acuerdo en el reconocimiento del derecho, de la posibilidad que tenemos todos nosotros de tener un sistema de pensamientos que incluyan creencias, incluso podríamos hablar de una filosofía personal, y dentro de eso la religión. Pero entiendo que acá no solo se está hablando del derecho, sino que aparte se está hablando de las instituciones que se arrogarían cierta parte de este derecho que tiene que ver con las instituciones religiosas. Porque clásicamente en nuestra sociedad un sistema de creencias ha estado muy vinculado con las religiones. Pero eso no es así en la actualidad, únicamente. De hecho, hay un montón de personas que tienen creencias que no pasan por instituciones, o sea, nunca llegan a institucionalizarse. Y por otra parte, nosotros tenemos formas de organización de nuestra sociedad que está regida por las asociaciones. Entonces, tengo la duda por qué las religiones, como institución, son distintas a una asociación. ¿Por qué tendrían que tener beneficios distintos? Yo entiendo que hasta ahora nuestro Estado ha funcionado sin hacer la separación por explícito de que Chile es un Estado laico, pero probablemente vamos a avanzar hacia allá. En un Estado laico, ¿por qué las religiones son distintas a una asociación? ¿Y por qué, por tanto, tendrían que tener ciertos beneficios distintos a las asociaciones? Y que regule la ley si es que efectivamente tienen o no, en base a su rol social, como ustedes muy bien lo han dicho, si es que pueden estar exentas o no de contribuciones o de otro tipo de beneficios. ¿Por qué solo para las religiones y por qué dejarlo solo para las religiones en la ley? Eso, muchas gracias. Hasta 3 minutos para responder. Bueno, no es solo para las religiones, sino que si ustedes ven, de acuerdo a su pensamiento, distinguida convencional, entonces uno puede tener una determinada postura política o creencia política o un sistema político para gobernar las naciones, pero no tendría entonces por qué tener los partidos políticos cierta institucionalidad. O sea, las personas se agrupan y el pensamiento, sobre todo, el hombre es lo que piensa en su corazón, de tal manera que es natural asociarse, y siempre la libertad de religión, incluyendo en tiempos de la Revolución Francesa, cuando en la Asamblea Constituyente se constituyen los primeros derechos del hombre y del ciudadano, allí se establece que nadie debe ser inquietado por sus creencias religiosas. Es algo que viene en forma ancestral. Vean ustedes las tumbas en Egipto, los asirios, los caldeos, los griegos, los romanos, todos tenían una espiritualidad que se traducía en una institucionalidad. Así que por esa razón es fundamental colocarla. Y dado, como digo, las circunstancias que hay un tercio de la humanidad que vive con violación a este derecho fundamental, nos parece necesario que eso quede consagrado en la Constitución. Vamos a entregar 4 palabras más en 2 grupos. La primera es de Gaspar Domínguez y Javier. ¿No? ¿Pasa? Bien. Javier tampoco. Gracias, chicos. Catherine Montealegre tiene palabra.
Bueno, primero agradecer a los expositores la presentación de esta norma. Yo creo que lo han dicho algunos convencionales constituyentes aquí en el hemiciclo. Hay acuerdos, ¿cierto?, que la libertad de conciencia constituye un espacio de inmunidad de toda persona frente al Estado, sea cual sea su credo. Y en ese sentido, además, los felicito por ser, digamos, los representantes de una iniciativa popular que además conlleva una demanda muy sentida por la ciudadanía, una iniciativa popular que además está firmada por las más distintas confesiones religiosas, católicos, anglicanos, ortodoxos, evangélicos, judíos, musulmanes, adventistas, mormones y mapuches. Y yo quisiera consultarles sobre dos temas en particular. Primero, en su texto se establece, no de manera expresa, la objeción de conciencia, pero se puede determinar de ella al establecer que el Estado no puede accionar coaccionar a persona alguna para actuar en contra de sus convicciones o creencias religiosas, y toda persona puede abstenerse de realizar conductas contrarias a ella. ¿Qué significa para ustedes la objeción de conciencia? ¿Cuál es su importancia y por qué creen debe estar consagrada en el nuevo texto del texto de nueva Constitución, y asimismo también consultarles cómo observan las diferentes vulneraciones y violencia ejercida sobre las diferentes creencias religiosas, especialmente con la quema de iglesias, la banalización de imágenes que ha ocurrido en el último tiempo con posterioridad al 18 de octubre. La segunda pregunta, para que puedan responder ambas, es de la convencional Yanis Meneses. Muy bien. Quisiera hacer un pequeño añadido a lo que ha hecho Francisco va a tener Javier. ese minuto. Yanis va a hacer la última pregunta para que usted pueda responder ambas. Sí. Muchas gracias, Damaris. Buenos días a todas y a todos. Agradecer, por supuesto, la exposición, y me alegra mucho que el mecanismo de participación popular que hemos impulsado hoy día ya tenga su fruto en nuestra comisión. Bueno, respecto a la propuesta normativa, usted, y es algo que me parece muy interesante estar debatiendo en la Convención Constitucional, esto que creo que no había sido materia de debate público anteriormente. Usted afirma que la Iglesia debe mantener ciertas exenciones tributarias, ¿no? Pero en su articulado, en su propuesta de articulado, dice también que los no creyentes son un tipo de religión o cosmovisión, pero sin embargo, los no creyentes no tienen lugares de culto ni otros. Entonces, ¿por qué las iglesias, tanto instituciones, deberían tener esos privilegios en términos tributarios que los no creyentes no tendrían? Si me puede tal vez profundizar sobre eso, y por supuesto volver a agradecer la exposición. Muy bien. Primero quería decir a la convencional señora Enrique, me parece que fue la que preguntó antes, que hay un hecho muy importante, que es el siguiente, que las convicciones religiosas, éticas o morales son anteriores al Estado. El Estado no las constituye, el Estado no les da su carta de nacionalidad. Evidentemente que las religiones todas son anteriores al Estado de Chile. El Estado de Chile lo que ha hecho siempre es reconocer, como pasa en muchas otras instituciones, el Estado no la constituye, y por esa razón tienen un trato que es particular, porque se refieren a algo que es completamente distinto a todas las demás realidades que se dan en el mundo social, que pueden regularse, pueden establecerse, pueden suprimirse incluso. Puede el Estado decir, ya no me interesa más ayudar a los clubes aéreos con sus campos y le quito yo todo tipo de ayuda. Pues ya, esa es una razón. Después, contestando lo que me dice de la objeción de conciencia, la convencional, bueno, el hecho interesante es el siguiente: salvaguardar en la Constitución la propia conciencia es esencial, y que nadie puede ser obligado a actuar en contra de ella. Pero prever en la ley la forma de resolver estos conflictos. Esa es la sabiduría propia del legislador. Esto se va a dar seguramente, estimados constituyentes, y en temas como la vida, en temas como el servicio militar. En la Constitución española está en la objeción de conciencia, en la misma Constitución respecto al servicio militar, pero ahí mismo se establece que la ley establecerá un sistema alternativo para las personas que no lo quieran hacer porque no pueden o se niegan a usar armas. Y eso es el servicio militar, el servicio civil.
Lo mismo cabe hacer en el caso de la objeción de conciencia. Hay hospitales que hay objeción de conciencia institucional y personal. ¿Qué significa eso? Que si llega una persona que quiere acogerse, por ejemplo, al aborto, según las causales que actualmente existen, tiene que haber un sistema clarísimo para que esa persona pueda ejercer ese derecho, aunque yo no esté de acuerdo con ese derecho, pero ejercerlo de una otra manera. Y de hecho los protocolos están así establecidos hoy día. Se debe derivar inmediatamente hacia un hospital donde no existe esa objeción y ahí la persona corre con su propia conciencia en su libertad. Segunda pregunta, los daños. Bueno, yo creo que ha sido evidente para el país que la destrucción de iglesias es una cosa gravísima y que afecta de una manera muy particular la libertad religiosa, que nosotros pensamos que es uno de los elementos esenciales de una democracia y de un país libre. Vamos a darle un minuto para que pueda complementar. Encienda nuevamente el micrófono, por favor. Por eso hemos hecho esta propuesta, como que ya la he explicado, que está en la carta. Y después hablar de privilegios, cuando hay más de 400 instituciones en Chile que están exentas del impuesto territorial, no parece muy lógico. Por ejemplo, todas las universidades, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la Fundación Chile, el Hogar de Cristo, la Corporación de Ayuda al Deficiente Mental, el Consejo Nacional de Protección de la Ancianidad, y así 60, y después otras 60, todos los monumentos históricos. Entonces resulta que privilegio es como decir algo que sale de la normalidad de la norma. Y hay muchas instituciones en Chile que tienen este derecho. Yo abogo porque se mantenga lo que en su tiempo fue un acuerdo no escrito, pero sí perfectamente comprobado, está fundamentado en las actas y en las conversaciones que hubo en aquel tiempo, para que se mantenga algo que es histórico en nuestro país y en muchas partes. No creo que sea un privilegio. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la iniciativa convencional constituyente. Les agradecemos a los autores de la iniciativa popular 8-4 por venir, exponer y responder las consultas.